Bueno, el tema o la prédica de hoy está enfocada en dos diferentes personas, o más bien varias diferentes personas que seguían a Jesucristo. Solamente puse fariseos y discípulos. La verdad es que mucha gente seguía a Jesucristo. Y dice que Jesús hablaba a las multitudes, hablaba a los discípulos, pero también le seguían líderes que aparentemente eran muy espirituales, líderes religiosos llamados unos escribas, otros de ellos fariseos y otros de ellos saduceos. Pero tal parece que con quien Jesús actuó más severamente fue con los fariseos. Una cierta secta religiosa que estaba ahí y que de alguna manera siempre estaban buscando cómo hacer tropezar a Jesucristo. Esta secta religiosa, bueno, aparentemente eran los líderes de Israel, aparentemente eran los que estaban guiando a Israel, pero todo lo que hacían ellos era contrario a lo que la ley de Dios decía. Más bien predicaban solamente con palabras, pero sus acciones eran todo lo contrario. Y Jesús instruye a sus discípulos a guardarse de la levadura de los fariseos. Y cuando hablamos de la levadura, no sé si usted recuerde, antiguamente los que fabricaban pan o hacían pan manual o en una pequeña cocinita, ponían la levadura para que el pan se infle. La levadura es un microorganismo, ¿verdad?, que hace que el pan se leude. Y lo primero que el Señor nos dice es que tomemos el pan, pero lo tomemos sin la levadura. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que se guardaran de la levadura, ellos no sabían a qué se refería Jesucristo. Pero la levadura tiene varios significados. El primer significado es el de hipocresía, la levadura de los fariseos. La levadura de Herodes es la maldad. ¿Y qué hace la levadura? Hace que una persona se sienta o se crea más grande de lo que realmente es. Y lo primero que el Señor nos pide para poder entrar en su reino es humillarnos. No podemos entrar al reino si no nos humillamos. Y esto me recuerda la historia también de un hombre que había venido al templo, un publicano, y al lado de él había un fariseo. Entonces el publicano estaba tendido al piso llorando, diciéndole: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y el fariseo estaba viéndolo de ladito, así como diciendo: mira este pobre pecador. Gracias a Dios que yo no soy como este. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos: tengan cuidado de esa actitud. Tengan cuidado de esa actitud. ¿Cuál es la actitud? Medir nuestra espiritualidad con respecto a otro. Es una actitud de un fariseo. Yo voy a medir mi espiritualidad con respecto a tal hermano. Es que aquel hermano sí anda bien mal, pero yo no. Y le digo que nuestra espiritualidad debemos de medirlo no con respecto a las personas, sino con respecto a Dios. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? No me debe importar cómo está el hermano, no en el sentido, sí me debe importar mi hermano, cómo está su condición, pero no para justificarme a mí y decir: bueno, es que esta persona sí, verdaderamente sí es un pecador. Porque tal vez tú puedes medir tu espiritualidad diciendo: bueno, yo no soy adúltero, no soy fornicario, no soy drogadicto, no soy alcohólico. Entonces sí, el drogadicto sí es un pecador, el alcohólico. Pero tú eres un chismoso, o eres un intrigoso, causas conflicto, eres rencoroso, y es exactamente lo mismo. Hace ratito hablábamos en la clase acerca de los pecados graves o no graves. Bueno, todo pecado es grave, porque todo pecado tiene una consecuencia. No hay pecados pequeños y pecados grandes. Para Dios el pecado causa muerte, sea pequeño o sea grande. Y cuando venimos ante la presencia del Señor, podemos decir: bueno, yo estoy bien. Yo no fumo, no tomo, no bailo pegado, no le hago mal a nadie. Así es que yo delante de Dios yo me siento que estoy bien.
Pero la Biblia enseña a través del apóstol Juan que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, cada vez que nos acercamos a Dios tenemos que reconocer que hay áreas en nosotros que están estorbando la comunión con Dios. Y yo creo que una de las más graves es el orgullo. El orgullo no nos permite recibir de parte de Dios. Y más el orgullo religioso. Y yo creo que fue una de las áreas donde Jesús trabajó más duramente con los fariseos y les llamó de muchas formas. Les llamó paredes blanqueadas, sepulcros, porque por fuera estaban muy blancos, pero por dentro estaban muertos. Les dijo que eran hipócritas, les dijo que eran víboras, que estaban llenos de veneno mortal. Ahora, ¿por qué Jesús los confrontó tan fuerte? Para romper la dureza del corazón de ellos, para que ellos tuvieran un corazón sensible y poder decir, sí es cierto, Señor. Ahora, ¿qué pasa en la vida de un cristiano a medida que va pasando tiempo y se hace más espiritual, conoce más la Biblia, sabe más de Dios? Nos empezamos a hacer como los fariseos, porque pensamos que porque tenemos comunión con Dios, somos cristianos, entonces quiere decir que ya está todo bien y que eso nos da el derecho a juzgar a los demás y a ver a los demás y ver las faltas de los demás, pero como que nos empezamos a hacer ciegos. Y por eso Jesús le dijo a los fariseos que eran guías ciegos que guiaban a otros ciegos. Que nosotros, hermanos, como cristianos, podamos despojarnos de toda falsa espiritualidad, que nos podamos despojar de toda hipocresía, porque exactamente la misma necesidad que tiene la persona que esté en el pecado más grave es la misma necesidad que tú y yo tenemos. El problema es que lo reconozcamos. La Biblia, Jesús dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y la pregunta es, ¿tengo hambre de Dios? ¿Quiero más de Él? ¿Tengo sed de Él? ¿Necesito más de Él? Porque el peligro es pensar que ya no tenemos necesidad. Y hoy en día muchos creyentes caemos en esa trampa y decimos, bueno, es que, pues sí, aquel hermano sí necesita mucho de Dios, pero yo no. Y le digo una cosa, nos hacemos como los fariseos y nos hacemos como aquella iglesia que dijo, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero Jesús la reprende duramente, le dice, yo te digo que eres pobre, que eres miserable, que eres ciego y que eres desnudo. Te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado por fuego y colirio para que unjas tus ojos y vestiduras blancas para que te revistas nuevamente. Bienaventurados aquellos que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos que el Señor está buscando en el creyente, no un religioso, está buscando un hombre y una mujer contrito y humillado. Y la pregunta hoy es, ¿tengo un corazón contrito? ¿Tengo un corazón dispuesto para Dios? No estoy buscando los defectos en los demás. Es una actitud de un fariseo siempre buscar a ver quién está mal, a ver de qué manera tal o cual cosa está mal. Vemos los defectos en los matrimonios de los demás, pero no vemos los defectos en nuestro matrimonio. Vemos los defectos en los hijos de los demás, pero no vemos los defectos en nuestros hijos. Vemos las fallas de los demás, pero no puedo ver la falla donde yo estoy incurriendo. Y Jesús le dijo, es necesario que antes de poder quitar la paja del ojo de tu hermano, quites la viga. Y hoy, a través de la prédica, espero que podamos quitar la viga de nuestro ojo
para entonces después, una vez que hayamos quitado la viga y que hayamos visto nuestra condición, poder entonces decirle al hermano, ¿sabes qué? Te quiero ayudar en esto. Pero antes, primero nosotros, poder llegar a esa condición de un corazón contrito. Lo primero que podemos observar es que la enseñanza de un fariseo está basada en la ley y sus mandamientos. La enseñanza de un discípulo está basada en el amor de Jesucristo, su gracia, su perdón y su misericordia. Y eso no quiere decir que no hay un juicio. Pero regularmente cuando una persona es un fariseo, no predica, porque la esencia de la ley es el amor a Dios y el amor hacia la gente. Esa es la esencia de la ley. Pero la ley en sí misma causa muerte. Si yo soy un fariseo, yo voy a enfocarme más bien en el ascetismo, en hacer, pero no en lo que Cristo ya hizo. Es la diferencia entre un fariseo y un discípulo. El fariseo se enfoca en que hay que hacer la ley. El discípulo se enfoca en lo que Cristo hizo por él. Porque usted y yo no podemos guardar la ley en nuestra propia y humana fuerza. Jesucristo guardó la ley para que nosotros podamos vivir bajo su gracia. Porque sin Él nada podemos hacer. Y vemos la actitud del publicano es, Señor, sé propicio. La actitud del fariseo, como yo estoy guardando la ley, yo tengo el derecho de juzgarte. Y hoy en día muchos creyentes así lo hacemos, juzgamos al otro, porque pensamos que porque venimos a la iglesia el domingo o el miércoles, damos el diezmo y tal vez leemos la Biblia o hacemos nuestro tiempo con Dios, eso nos da derecho entonces a juzgar a los demás. Lo que dice Jesucristo dice, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. O sea, ellos basaban su enseñanza en la ley de Moisés. Y lo que hacían con esta enseñanza era ponerle tantas reglas al asunto que era imposible guardar la ley. Era regla tras regla tras regla. No sé si te ha pasado, entre más reglas pones, menos se cumplen. Entre más le dices a una persona que no haga tal o cual cosa, más lucha hay contra esa cosa. Si tú le dices a un niño, ¿sabes qué? Por favor no pises la raya, haz de cuenta que le estás diciendo pisa la raya. Entonces, pastor, ¿de qué manera podemos ser agradables? No es por lo que nosotros hacemos, sino es por la obra de Jesucristo. Es por lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabe? Cuando nosotros hacemos obras buenas, como que pensamos que porque hacemos las obras, entonces ya tenemos el derecho de juzgar o de criticar o de murmurar o de quejarnos o de decir, bueno, es que yo estoy haciendo tal o cual obra. Estoy predicando o estoy profetizando o estoy echando fuera demonios. Pero la Biblia dice, en mi nombre echaron fuera demonios. En mi nombre profetizaron. ¿Y cuál fue la palabra del Señor? Aléjate de mí, hacedor de maldad. Lo segundo que observo es que atan cargas pesadas. Dice el verso 4, el fariseo enseña a guardar rigurosamente la ley de forma meticulosa y pide que lo hagan, pero él no lo hace. Pide que ayunen, pero él no ayuna. Pide que diezmen, pero él no diezma. Entonces el fariseo se convierte en alguien que predica, pero no hace. Y todos corremos ese riesgo de a veces enseñar la Biblia y no hacerla. Entre más enseñemos la Biblia, más responsabilidad tenemos de obedecerla. Si usted ha leído la Biblia por lo menos una vez completita, va a entender la gran responsabilidad que es, ¿verdad? Usted léala y a medida que la vaya leyendo se va a dar cuenta, oh Señor, qué gran responsabilidad tengo. Porque antes era un ignorante, no conocía la palabra, pero ahora sí la conozco. Antes no sabía que el adulterio era un pecado, pero ahora lo sé.
Antes no sabía que el quejarme era un pecado, pero ahora lo sé. Antes no sabía que el murmurar era un pecado. Porque a veces nos la vivimos quejando, nos la vivimos criticando y pensamos que estamos muy bien, pero son pecado. ¿Cómo me doy cuenta? A través de la palabra. La ley me dice lo que es un pecado, pero la ley no me salva. La ley más bien me condena, me instruye en lo que estoy mal, pero la gracia de Dios me ayuda a obedecer. Amén. La gracia de Dios me ayuda a obedecer. Vamos a ver algunos aspectos de lo que Jesús condenó. Lo primero, en Mateo 13, 7 dice que Mateo le llamó a los fariseos que eran una generación de víboras. Qué bonito les decía, ¿verdad? Una generación de víboras. ¿Qué es lo que hace una víbora? Inyecta veneno. Espero que tú no hagas eso. Inyectar veneno. El veneno lo que hace es que paraliza el sistema nervioso. Cuando alguien te habla mal de alguien, tú ya no lo ves igual. Si alguien viene y te habla de mí, como pastor, o de mi esposa, de repente tú vas a empezar a verme diferente, porque esa persona ya te inyectó un veneno. O si puedo ser yo, puede ser cualquier persona. Si alguien te habló mal de tu comadre, de repente tú empiezas a ver ya a tu comadre de una forma diferente. ¿Por qué? Porque esa persona se encargó de inyectar un veneno. En Mateo capítulo 15, también los fariseos cuestionaban a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos. O sea, estaban muy atentos en la cuestión de las reglas, ¿verdad? Es que tus discípulos no se lavaron las manos. Era un rito, ¿verdad? De los fariseos, había que lavarse las manos, era algo muy importante, y si no lo hacía, era un pecado muy grave. Y Jesús les dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. ¿De qué sirve que usted y yo nos arreglemos para venir a la iglesia, nos pongamos muy perfumaditos, bañaditos y todos muy limpios, venimos, pero venimos peleando en el camino con la esposa, venimos discutiendo con los hijos, venimos criticando, quejándonos de las calles de nuestra hermosa ciudad, quejándonos de los políticos o de la situación? Hermano, ¿de qué sirve que nos arreglemos internamente si por dentro nuestro corazón está contaminado? Lo primero que tenemos que hacer, si queremos, ¿cuántos quieren ver una ciudad diferente? La única manera que vamos a ver una ciudad diferente, un estado diferente, un gobierno diferente, es cuando tú te comprometas con Dios a doblar la rodilla por ellos. Si tú quieres ver, ¿cuántos quieren ver una iglesia llena y avivada en el poder del Espíritu Santo? Amén, todos lo anhelamos, pero ¿cuántos doblamos rodilla? Diariamente. Pastor, me voy a comprometer a venir diariamente a la iglesia. Dígame a qué hora puedo venir. Pues a partir de las 5 de la mañana puedes venir todos los días. 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. A la hora que tú quieras. ¿Quieres ver que tu iglesia sea transformada? Comprométete a doblar la rodilla por tu iglesia. No esperes saber qué es lo que la iglesia va a hacer por mí, qué es lo que yo voy a hacer por la iglesia. Amén. Porque regularmente estamos esperando ver qué va a hacer, qué van a hacer por mí, cómo me van a ayudar, cómo me van a levantar, pero ¿qué voy a hacer yo? Regularmente el fariseo quiere que los demás hagan, pero él no está dispuesto a mover un solo dedo. Aquí, por ejemplo, a veces personas me dicen, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Oh, qué buena idea. ¿Y por qué no hacemos esto otro? Oh, qué buena idea. Oye, ¿por qué no lo haces tú? Pastor, es que yo no puedo, yo estoy dando la idea, ¿verdad?, de que se haga. ¿Por qué no vamos y visitamos a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los hospitales, vamos a los ejidos, predicamos? Y, oh, qué buena idea. Y la pregunta, ¿y por qué no lo haces tú? Porque si tú quieres que algo cambie, tú tienes que hacerlo. Y si Dios te lo pone en tu corazón es porque Dios quiere que tú lo hagas. Es como cuando alguien llega a un lugar y ve las telarañas, ¿verdad? Ahí están las telarañas, ¿por qué no quitarán esas telarañas de ahí?
¿Por qué será? Porque Dios te lo está poniendo que lo hagas tú. Ay, es que no está bien barrido. Es que los baños están sucios. Déjame hablarle a uno de los servidores para que los limpie. Hermano, fíjese que no hay papel ahí. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿De quién es esta casa? Es del Señor, ¿verdad? Pero es tu iglesia. Es tu casa. Amén. Es como cuando uno encuentra una toalla tirada ahí, ¿verdad? O unos calcetines o otras cosas ahí en el baño, ¿verdad? Que se quedan tirados. ¿Quién lo dejaría aquí tirado? Pues quién sabe, y nadie fue, ¿verdad? Nadie fue, sí, en eso, cuando hay cosas tiradas en la casa o mal puestas, nadie fue, nadie lo tiró, nadie le abrió la llave, nadie dejó la pasta, nadie, pero alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Amén. ¿Quién va a hacer un cambio? Regularmente el fariseo es un termómetro. El discípulo es un termostato. Ay, pastor, ya me sacó un término dominguero. El fariseo es un termómetro porque mide la temperatura, pero el termostato hace que la temperatura esté en el lugar indicado, la regula. Así es que, ¿tú qué quieres ser? ¿Nada más alguien que está midiendo cómo está la cosa? ¿O alguien que está actuando para que las cosas cambien? ¿Quieres que las cosas cambien? Tienes que ser un discípulo, no un fariseo. Fariseo nomás va a estar señalando. Ah, mira, pusieron las sillas chuecas, ¿verdad? Está muy fuerte el sonido, está muy bajito el sonido. Ay, los músicos se equivocaron. Se equivocó en el tono, no le dio bien. Se desafinó. Y la pregunta es, ¿por qué no lo haces tú? Porque implica compromiso, implica ensayo, implica tiempo, dedicación. ¿Sabe qué es la diferencia entre un fariseo y un discípulo? El fariseo solamente pide que las cosas que hagan, el discípulo actúa para que se hagan. Amén. No sean solamente oidores, dice la Biblia, sino hacedores. ¿Quieres que la iglesia sea transformada? ¿Quieres que la ciudad sea transformada? ¿Quieres que el gobierno sea transformado? Tú lo puedes, está en tus manos. Más bien está en tus rodillas. Oración, orando y actuando, orando y actuando. Jesús le llama a los fariseos generación de víboras. También los fariseos siempre están demandando señal. Mateo 16:1 dice que le piden a Jesús que haga milagros. Que espero que tú no seas de eso. Señor, haz un milagro para que yo crea. ¿Qué mayor milagro que la salvación a través de la cruz? Amén. Y no es porque Dios no quiera hacer milagros. Dios ha hecho milagros. Yo te aseguro que si tú le preguntas al mayor número de los miembros de esta iglesia, te voy a asegurar que ha habido milagros en cada uno de ellos. Ha habido sanidades, ha habido resurrecciones, ha habido liberaciones, ha habido obra poderosa. Pero el fariseo siempre está buscando señales. Señor, si tú haces esto, yo te sirvo. Señales. Y la Biblia dice que los judíos pedían señales y los griegos pedían sabiduría, pero los discípulos predicamos a Cristo y crucificado. Tú eres de aquellos que pide señal. Señor, si haces esto, entonces yo hago esto. O sea, le estás haciendo como que manita de puerco al Señor para ver que haga lo que tú quieres. O que si hace tal cual cosa, entonces tú haces cual cosa. ¿Sabes? Dios es soberano. Dios va a hacer lo que Él quiera. No va a hacer tu capricho. Si tú te humillas, Él va a oír tu corazón. Y si tú quieres que tu matrimonio cambie, clama por tu matrimonio. Clama por tu matrimonio. Si tú dices, ¿sabes qué? Es que mi matrimonio está destruido, yo necesito un milagro. No le pidas, arrodíllate y clama por tu matrimonio. Yo sé que lo va a hacer el Señor. Pero está en ti. No está la respuesta en los demás. No trates de fincarle la responsabilidad de lo que está pasando en tu vida a los demás. Es que la iglesia, es que el pastor, es que el gobierno, es que esto, es que el otro. Un fariseo. En lugar de decir, Señor, es que yo he sido yo no he andado bien contigo.
La verdad es que yo no he andado bien contigo. Y si las cosas no están caminando, no es por la culpa de los demás. Es porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Yo soy responsable de lo que, no pidas señal. Deja que primeramente, dice, nomás les voy a mostrar una señal, la señal de Jonás, es lo único. Su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección. Esa es la mayor señal que Dios te ha dado. También en Mateo capítulo 19, verso 3, cuestionan acerca del divorcio, un tema controversial. Le preguntan a Jesucristo, ¿es lícito al hombre divorciarse? Una pregunta así difícil porque Moisés ha concedido carta de divorcio. ¿Tú qué dices? ¿Dios me permite que me divorcie? Una pregunta difícil. ¿Y qué les dice Jesucristo? En el principio no era así, pero a causa de la dureza del corazón del hombre, Moisés permitió dar carta de divorcio. Una respuesta dura, directa, pero dice, si el divorcio no viene por causa de que yo quiera que te divorcies, el divorcio viene porque tú endureciste tu corazón. Ay, que a veces las respuestas no son las respuestas que queremos, ¿verdad? Queremos más bien que nos digan, hombre, déjala. Déjalo, no, es un hombre problemático, déjalo. Es un hombre difícil, es una mujer pleitista, corajuda, mejor déjala, búscate otra, vas a batallar menos. Yo le voy a decir lo mismo, mire, es el mismo infierno nomás con diferente diablo. Porque algunos piensan que las cosas van a cambiar porque cambia de esposo o de esposa. No van a cambiar hasta que tú no cambies. No va a cambiar. Porque a veces decimos, no, es que va a ser mejor y nos ilusionamos de que va a ser mejor. Le digo una cosa, vas a tener las mismas luchas. Vas a tener los mismos conflictos. Porque parte de los conflictos son tus conflictos. ¿Sabe? Allá en el rancho tenía un tío mío, un día andaba batallando para acostarse a dormir. Se acostó en un lugar, en una pequeña chocita, ¿verdad? Y había muchas pulgas ahí en ese lugar. No sé si te ha tocado estar en el campo, pero regularmente en el campo donde es el piso de tierra hay pulgas. Entonces tú quieres dormir y no puedes dormir en toda la noche. Pues él se acostó y toda la noche estuvo rascándose y pues eran hormigas, era esto, pues no se ve nada. Y total que se cambió de lugar, agarró su petate, ¿verdad? Si usted sabe lo que es un petate, agarró su petate, se lo llevó a otro lado y la misma cosa y así anduvo toda la noche. Y en la mañana se da cuenta que el problema no era el lugar, el problema era el petate, que estaba lleno de pulgas, el que traía arrastrando. Y a veces no es el matrimonio, no es el trabajo, no es la iglesia, es el petate que traes cargando, lleno de pulgas. Hasta que no lo sueltes, hasta que no digas, sabes que ya no quiero esto. Me voy a despojar de este pecado. Me voy a despojar de la envidia, me voy a despojar de la fornicación, me voy a despojar de la lascivia. Esas son las pulgas que te están haciendo daño. Hasta que tú no decidas soltar, hasta que tú no decidas, sabes que esto es lo que no le agrada a Dios. Y entonces vas a descansar, vas a reposar. No preguntes acerca del divorcio, dile al Señor, dame un corazón para amar a mi esposa o a mi esposo. Dame un corazón contrito, porque ¿qué es lo que dice la palabra? Esposos, amen a su esposa como Cristo amó la iglesia. ¿No te quieres divorciar? Ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. Mujer, ¿no te quieres divorciar? Sométete a tu esposo. Está sencillo, ¿verdad? ¡Ay! ¡Auch! Nadie dijo amén. No escucho muy claro. Mujeres, sujétense a sus maridos. No se escucha muy así convencido, es un amén nervioso así. Varones, no digas, es que esta mujer tan problemática que me tocó, es la mujer que tú escogiste. ¿Sí o no? Ámala. Ámala. No dice entiéndela, dice ámala. Amén, ámala.
Hace poquito vi en el Facebook un manual, dice manual para entender a las mujeres, y era un manual así de grueso. Era el tomo 1 nada más. Manual para entender. A veces no, es que no entiendo, no la entiendas. Nada más ámala. La mujer lo que necesita es un buen trato, amor, palabras dulces. Amén. ¿Cómo se conquista a la mujer? Con las palabras. Pero si eres duro, si tus palabras son hirientes, ¿tú crees que tu esposa va a estar contenta contigo? Antes le abrías la puerta. Bueno, así decía un hermano, dice, antes le abría la puerta y ahora le digo, ¿te subes o te atropello? Y es porque viene para la iglesia, con prisa, ¿verdad? No nos cuestionemos por qué el divorcio. Más bien digamos, Señor, ¿está mi corazón endurecido? No le preguntaron eso, Señor, ¿qué debo de hacer para poder amar a mi esposa? Fíjate la pregunta, ¿me puedo divorciar? Pues ya sabes que no. Es muy claro. Dice, un hombre, una mujer. Ya le andamos buscando luego 3 pies al gato, ¿verdad? Así dice Dios, un hombre, una mujer. Eso es el matrimonio. Otra de las cosas que Jesús habló acerca de los fariseos, en Mateo 23:2 dice, estaban aferrados a la ley sin obedecer el espíritu de la ley. Una aferración sobre la ley. Y hay que guardar la ley, y hay que guardar la ley, y hay que guardar la ley. Pues sí, hay que guardarla, pero hazlo. No lo digas, hazlo. Amén. No sean solamente oidores, sino hacedores. Lucas 7:30, los fariseos cuando fueron llamados al bautismo, venían al bautismo para salvarse de la ira, pero no porque estaban arrepentidos. Entonces yo puedo ir a bautizarme, pero si no estoy arrepentido, no quiero cambiar, ¿de qué me va a servir que me bautice? En agua, estoy hablando del bautismo de agua. ¿De qué va a servir que yo quiera irme a bautizar si yo no quiero cambiar? Si yo no quiero hacer... ¿Sabes cómo va a cambiar tu matrimonio? Cuando tú estés dispuesto a cambiar. Cuando tú estés dispuesto a hacer acciones concretas, directas, claras. ¿Sabe qué? Quiere que su esposa esté contenta, trátela bien. No escuché ningún amén. Trátela bien. Si le gusta salir por lo menos una vez a la semana, al año dice la hermana. En una ocasión llegaron unos viejitos a su casa y habían dejado medio abierto el gas de la casa. Y entonces llegaron y cuando encendió el foco, pues hizo una explosión y saltaron los viejitos por una de las ventanas, salieron lejos. Pero la viejita estaba feliz, dijo, gloria a Dios. ¿Pero por qué? Dijo, pues cuando menos ya me sacaste afuera de la casa. Dijo, ya teníamos quién sabe qué tan. Cuando sea en esa forma, ¿verdad? Pero salimos. Si a su esposa le gusta salir, sáquela, llévela. Si no tiene dinero, cuando sea la vuelta a la manzana o lo que sea, haga algo. Que alguno está esperando, no, cuando me saque la lotería la voy a llevar de vacaciones. No, pues, ya estuvo que no. Lucas 18:10, también los fariseos juzgan la espiritualidad de otros con respecto a su propia justicia y no con respecto a Dios, lo que le decía muy al principio. El fariseo siempre está juzgando la vida de los demás. Nunca está viendo si él está bien, si su corazón está bien, más bien siempre está viendo en qué están los demás mal. No sé, si esto es tu caso, el Señor quiere que cambies de ser un fariseo a ser un discípulo del Señor. En Hechos capítulo 5, 34, uno de los pocos fariseos sabios, ¿verdad? Gamaliel, actuó con sabiduría. O sea, no todos los fariseos eran malos, porque Pablo también, el Señor lo tocó, bueno sí era, pero lo tocó, era fariseo, y el Señor lo transformó a Pablo.
¿Qué tuvo que hacer Pablo? Algo que me impresiona, y esto se lo quiero compartir en Hechos capítulo 23, Hechos 23, verso 6. Hechos 23, 6. Si está ahí, solamente diga amén. 23, 6. Dice: entonces Pablo, notando que una parte era saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo. O sea, Pablo era fariseo. ¿Y sabe qué andaba haciendo? Persiguiendo a los cristianos. Se metía a las casas, los arrastraban, los golpeaban, los metían a la cárcel. Usted cree que era una muy buena acción, ¿verdad? De parte de Pablo, antes de que Pablo tuviera un encuentro con Cristo. Ahora quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, en el verso número 6, dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ok, en el 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire lo que dice el 9. Y ser hallado en Él, este versículo me encanta, ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, Pablo era un hombre sumamente religioso, fariseo, hebreo de hebreos, tenía todas las credenciales. Pero ¿qué tuvo que hacer Pablo para poder ser un discípulo de Jesucristo? Tener un encuentro con Él en el camino de Damasco. Fue un encuentro cercano del tercer tipo. Tuvo un encuentro con Jesús. Fue impactado por la gloria de Jesús, y en ese momento él, en lugar de estar buscando perseguir a los seguidores de Jesucristo, decide: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ve la diferencia entre un fariseo y un discípulo. Un fariseo está juzgando, está persiguiendo, está levantando acusación, pero un discípulo está diciendo: Jesús, ¿qué quieres que haga? Y Jesús está diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Que podamos decir en esta mañana: Señor, heme aquí, Señor. Voy a dejar de juzgar, voy a dejar de criticar, voy a dejar de ver los defectos en todo mundo, y voy a decirte: Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga para que tu reino se expanda sobre la faz de la tierra? Los fariseos dicen y no hacen. ¿Sabe? Dios no quiere que tú solamente prediques la palabra, sino que la hagas. Dios no quiere que solamente sepas la Biblia y la conozcas, porque hoy en día, ¿sabe, hermano? Tenemos tanta gente que sabe tanto de la Biblia, pero ni así la practica. Y esas personas vienen o venimos a ser una piedra de tropiezo, porque la gente dice: oye, pues si esta persona es una biblioteca andando, se sabe la Biblia y se sabe todo, pero ¿sabe qué? Llega a la casa y le suena a la esposa. Y a veces al revés, hermanos, también. Hoy en día también tenemos ese fenómeno, que hay esposas que se suenan al marido.
Y el marido pues ya no sabe qué hacer, pobre marido, a maridos afligidos, ¿verdad? Sufridos, golpeados. Sé que eso no pasa aquí, ¿verdad? En otras partes del mundo, ¿verdad? En otros lugares, pero no hay maridos afligidos aquí, ¿verdad? Aquí son puros hombres que son cabeza de la casa. Aleluya, gloria a Dios, sí. Hay algunos que no están muy convencidos todavía, pero bueno, espero que con el tiempo, poco a poco, Dios vaya obrando. Ya sabemos que los mandilones no entrarán en el reino de Dios, ¿verdad? Sí. Bueno. Mateo capítulo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad. Ahora le digo algo, los discípulos le dijeron: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le dice el Señor? Aléjate de mí, hacedor de iniquidad, de maldad. Entonces, no basta con que yo sea alguien que predique, profetice, pero si yo, vamos a decir, un varón puede saber la Biblia al derecho y al revés, pero si trata mal a la esposa, entonces el amor de Cristo está en él. Varones, tiene que tratar bien a su esposa. Si usted es un hijo de Dios, un varón de Dios, trate bien a su esposa. Trate bien a su esposa. Porque entonces nadie le va a creer que usted es cristiano si usted trata mal a su esposa. Por lo menos su esposa no le cree que es cristiano. O al revés. Hay mujeres, yo conocí una mujer que era bien cristiana, traía una Biblia grandota así, Thompson grandota, es así, pesada, con doble, y luego que les ponen un forro grandote también, lo llenan ahí, no sé de qué más cosas. Bueno, la falda hasta acá, cero pintura, pero llegaba a la casa y al pobre marido se lo sonaba. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve, por ejemplo, a una mujer que dice que es cristiana si no se queda callada y no se somete a su esposo? Nomás un amén acá muy, muy triste, ¿verdad? Muy así. Sí, un amén tembloroso, así dudante. ¿De qué sirve? O ¿de qué sirve que tú como esposo seas duro con tu esposa? ¿De qué sirve tú? Entonces eres un fariseo. Hay esposos que son tan miserables que no le dan dinero a la esposa. No le dan dinero, o sea, el dinero nada más acá. Oye, ¿cuánto cobraste? Tú no te preocupes, ahí te va el gasto. Le dan así racionado, así como con gotero, así como con una... Le digo una cosa, el dinero no es suyo. O a veces al revés, el pobre marido también ya no trae nada ni... El dinero no es del varón, el dinero no es de la mujer, el dinero se lo da Dios a ambos para que ambos lo administren o lo disfruten. Entonces, no sea un dictador, no sea un tirano que agarre el dinero y no lo suelte. Eso se llama avaricia, se llama codicia. Amén. Si usted es un hijo de Dios, trate bien a su esposa, dele para que compre un vestido, dele para que vaya. Nomás no le dé la tarjeta de crédito, es lo único, pero dele. Sí, porque hay unas muy peligrosas. Agarra la tarjeta y, ay, Señor Jesucristo. Sí, si usted sabe que la persona no tiene dominio propio, tiene demonio propio, y va a ir a gastar lo que no tiene, no le dé la tarjeta de crédito. Pero tampoco no sea miserable y dele. Compártale. Si Dios lo bendijo en un trabajo y le llegó un dinerito, pues compártaselo a su esposa y a sus hijos. Es la bendición de Dios. No, es que lo voy a juntar para el día que venga el apocalipsis y no. Si se muere, ¿quién se va a gastar ese dinero?
¿Quién se lo va a gastar? Si usted, mire, si usted junta bastante, tiene esa obsesión por juntar dinero, ya lo juntó y usted se muere. Primero le voy a preguntar, ¿cree que su esposo o su esposa se va a volver a casar? No, ¿verdad? Y más si la esposa o el esposo son jóvenes, ¿se irá a casar? Si yo he visto viejitos de 80 que se andan casando en cuartas nupcias, ¿usted cree que un joven no se va a volver a casar? ¿Y el dinerito que usted juntó, quién cree que se lo va a gastar? Dios le da todas las cosas para que usted la disfrute. Amén. El dinero que Dios le da, se lo da para que lo disfrute. Disfrute. Parte también es para que bendiga, pero Dios dice que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Hay personas que están bien bendecidos económicamente, pero viven una vida de miseria. No gasta nada. No gastes. Y yo no estoy diciendo que no ahorre. Una porción es para ahorrar. Pero si Dios lo bendice, disfrútelo. Disfrútelo. Dios le da todo para disfrutar. ¿Sabe? Una de las características de un fariseo es que no puede disfrutar. No disfruta el día. Todo siempre está mal, todo siempre es pecado, todo siempre. Ese es el clásico de los fariseos. Y yo se lo puedo decir porque yo también era un fariseo, igual. Iba de vacaciones, iba todo amargado a las vacaciones. Y amargaba a toda la familia, ¿verdad? Porque el amargado amarga a todos, ¿verdad? Si hay que amargar a todos, ¿verdad? Y si hay que salir de vacaciones, no, esto es un pecado muy grave, vamos de vacaciones. Dios quiere que se vaya de vacaciones. Amén. Que disfrute. Amén. No, es que hay que ir a predicarle a los perdidos, hay que ir a... No sea amargado, no sea fariseo. Ya le predicó a los perdidos, ahora váyase de vacaciones. Amén. Disfrute con su familia. Hay algunos que inclusive que en la luna de miel están de fariseos. Ay, Señor Jesucristo. Si no puede decir amén, diga aucho, lo que sea, pero si va a la luna de miel, no va a predicar a la luna de miel. Ya sabe a lo que va a la luna de miel, ¿verdad? No, ese es el fariseísmo, no poder disfrutar. ¿Sabe? Dios hizo las relaciones sexuales. No, yo creo que están confundidos, hermanos, o algo. No están pensando bien. ¿Dios hizo las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer? ¿Dios lo hizo? Sí. ¿Para qué lo hizo? Para que lo disfrute. Amén. ¿Sabe qué es lo que trae a veces ese tipo de cohesión y armonía en el matrimonio? La intimidad, las relaciones sexuales. Pero hay algunos que no, parece como cada año bisiesto allá en las relaciones, como si fuera un pecado grave o algo, no. Es anticancerígeno. ¿Sí? Cuando usted está más en intimidad, está más contento, no está amargado. Usted pregúntese, ¿por qué estará amargado este? ¿O por qué estará amargada esta? ¿No será porque no tiene relaciones sexuales? Nomás véalo en los animalitos. Usted ve a un elefante que no ha tenido relaciones sexuales y ¿qué le pasa? Mata. Está enojado. Los elefantes, ¿no los ha visto? Observe, hermano. A los elefantes, a las hormiguitas, todo tiene, Dios lo hizo perfecto. Pero Dios y el fariseo está amargado. No, eso es un pecado. Le digo una cosa, las relaciones sexuales no son un pecado. Dios lo hizo para que, dice, nos dio todo para que lo disfrutemos. Una de las características del fariseo es que no disfruta nada. Está aquí en la iglesia, está amargado. Ya vámonos, ya se pasó el pastor, este pastor. Media hora, qué bárbaro. Y está allá y se va a la comida y ya está amargado. Ya vámonos de la comida, ya, la casa, órale, porque hay que limpiar todo. Ya está en la casa, ya no, ahora vámonos para afuera, vamos al cine porque aquí no estoy contento.
Entonces el fariseo donde quiera que vaya va a estar amargado. No puede disfrutar, ni puede disfrutar el descanso, ni puede disfrutar estar en la iglesia, no disfruta. Dios quiere que usted sea un discípulo, que vive en el gozo del Señor. Amén. Que disfrute todo lo que haga lo disfrute. No sea un solamente oidor. Dice Mateo capítulo 12:50, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Todo el que hace la voluntad de Dios. Ahora, ¿será la voluntad de Dios que usted esté en su casa? ¿Será la voluntad de Dios que usted disfrute estar en su casa? ¿Será? ¿Será que Dios esté, que disfrute su casa, su familia, que esté ahí? Le digo una cosa, hay algunos que andan buscando a ver en qué gancho se atoran para no llegar a la casa. No, es que tengo un culto el lunes y el martes también. Y el miércoles. El jueves tengo célula. Bueno, ¿y a qué horas va a estar con su esposa? ¿A qué horas va a estar? Hay algunas personas que, no, ¿sabe qué? Tiempo extra. Y le siguen, o sea, con tal de no llegar a la casa, porque saben que hay bronca en la casa. No quieren llegar a la casa. Pero le digo una cosa, Dios quiere que usted disfrute estar en su casa. Amén. Hay algunos que buscan a ver qué van a hacer para no llegar al momento donde tiene que estar solito con su esposa en la casa. Yo no sé por qué será, ¿verdad? Pero siempre, oye, no hombre, ¿qué tal si invitamos al compadre? ¿Y para qué? Pues para hacer una carne asada, y invita al otro, y ahí invitamos a como a 20, 30. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque no queremos estar solos y tomar un tiempo. A veces ni queremos estar solos ni con Dios, menos con la esposa o con el esposo. ¿Será la voluntad de Dios? Lucas capítulo 6, 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Amén. Semejante al hombre que construyó su casa sobre la roca. No basta con que yo oiga la palabra. Si usted escucha el sermón, qué padre estuvo, se rió, gloria a Dios, qué bien. ¿De qué se trató? ¿Quién sabe? Al ratito que salga ni anotó las citas. ¿De qué? Pues no sé, pues de qué sería, pues no sé. Sí, estuvo buenísimo, buenísimo el sermón. Pero no basta con que yo lo oiga, tengo que ponerlo en práctica. Juan 13:17 dice, si sabes estas cosas, bienaventurados serás si las haces. O sea, a mí de nada me sirve que yo sepa que debo de amar a mi esposa si no la amo. De nada me sirve. Si, por ejemplo, si tú sales de aquí o escuchaste que debes de amar a tu esposa, pero tú sales aquí y desde que subes al carro ya estás peleando con ella, ¿de qué te sirve que sepas que la amas si no lo haces? ¿De qué te sirve que oíste que la debes de tratar bien y la tratas con la punta del pie? Haz de cuenta que somos solamente oidores y no hacedores. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley son los que serán justificados. O sea, no es que yo escuche la palabra, sino es que yo la ponga en práctica. Santiago capítulo 1, verso 22, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea, si yo solo escucho la palabra, si yo sé, por ejemplo, ¿será la voluntad de Dios que yo fume, por ejemplo? Y yo sé que no debo de fumar y fumo, entonces soy oidor. Porque si Dios hubiera querido que tú fumaras, te hubiera puesto una chimenea aquí arriba, que saliera el humo, ¿verdad? Fácil, fuma, sale el humo por arriba, ¿verdad? Pero no quiere el Señor, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Y tus pulmones, tarde o temprano, te va a dar enfisema o cáncer pulmonar porque se está tapando el filtro, es un filtro. Amén. O son cosas básicas, yo ya lo sé, pero lo sigo haciendo. Soy oidor, pero no soy hacedor. ¿Y qué pasa si yo no soy hacedor de la palabra?
Pues el día que llegue va a decir, Señor, pues a ver, yo te dije, pero tú no hiciste caso. ¿De qué sirve? De que venga yo a la iglesia y darme golpes de pecho. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, esto quiere decir, ya traducido el totonaca, es, si tú te la pasas chismeando, si tú hablas mal de tu prójimo, entonces tú estás siendo juez. O sea, te estás poniendo en el lugar de Dios. Eso es lo que quiere decir. Ni tú ni yo nos corresponde, ese trabajo es de Dios. Dios se encarga de tratar con las personas, Dios se encarga de orar. Lo que tú sí debes de hacer es orar por esa persona. Ora por ella, ora por él, para que Dios haga la obra. Primera de Juan 2:17. Ya voy a terminar, hermano, no se preocupen. Unas 2-3 horas más y nos vamos. Primera de Juan 2:17. Al cabo sí le dieron de almorzar, ¿verdad? Si le dieron de almorzar, hermano, bien almorzadito viene, usted aguanta aquí hasta las 2-3 de la tarde, no se preocupe. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le voy a dar un versículo más y nos vamos. La última y nos vamos. Ezequiel 33:31. Y este versículo a mí me pegó muy fuerte ayer en la noche que estaba yo preparando esto, porque a veces como pastores nos frustramos cuando ministramos la palabra y la gente hace lo que le da la gana. Y uno dice, bueno, ¿de qué sirve que yo les diga que no hagan esto y no hagan lo otro y no lo hacen? ¿De qué sirve que yo predique? Me estoy desgastando y como quiera, haz de cuenta que parece como que no hay un efecto. Ezequiel 33:31 dice, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. O sea, van a oír el mensaje, pero no van a hacer absolutamente nada de lo que les estás diciendo. Eso está triste, muy frustrante, ¿verdad? Porque uno dice, Señor, ok, estoy dando el consejo correcto, pero el pueblo parece que es el pueblo de Dios, vienen como si fuera el pueblo de Dios, pero no hacen absolutamente nada de lo que se les está instruyendo. Dice, no las pondrán por obra, antes hacen halago con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú, en el verso 32, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, o sea, les gusta lo que les estás diciendo, hermoso de voz y que canta bien y oyen tus palabras, pero no las pondrán por obra. La verdad a mí me pegó esta palabra, porque de nada sirve que yo le predique aquí y me siga desgastando 10 horas si usted nada de lo que yo le estoy diciendo lo va a hacer. Vamos a ser solamente oidores, olvidadizos, como dice la palabra, y no hacedores. A lo mejor espero yo que usted se haya llevado algo hoy en esta mañana y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un cambio. Voy a dejar de ser un fariseo, voy a dejar de buscar errores en los demás y voy a empezar a pedirle al Señor, perdóname, Señor. Ayúdame a hacer un cambio en mi vida. Si estoy luchando, sabe, todos luchamos con áreas diferentes. En algunos casos puede ser el mal carácter. Tal vez tú dices, tengo un carácter de los 1000 demonios. Pues eso es precisamente, son los demonios. O ese mismo temperamento tuyo. Señor, límpiame de todo demonio de ira. Una cosa es el enojo y otra cosa es la ira. Pero si hay algo que está en mí, que está impidiendo, límpiame, Señor. Quítalo completamente. Amén. Oremos al Señor.